Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes, un privilegio, es un honor poderlos recibir y saber que podemos compartir un programa de lujo, un programa más hablando de la historia con Enrique Encinosa. Enrique, un historiador comprobado, un conocedor de la materia, de toda la información de nuestra historia, nos da su tiempo para poderle llevar a ustedes este conocimiento, este recuerdo, que es importante mantenerlo siempre presente, es parte de nuestras raíces, parte de nuestro problema, la causa por la cual nosotros estamos sometidos a este exilio, beneficio para muchos, dolor también para muchas personas, y por eso es importante tenerlo presente, no olvidarlo, respetarlo y venerarlo. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Les repito, es un privilegio contar con usted, y de la misma manera verificar si usted no se ha inscrito, por favor, inscríbase con nosotros aquí en el canal, active los algoritmos que permite la plataforma, como es la manito arriba, la famosa campanita. Esos son instrumentos que permiten informarle a usted cuando estemos subiendo nuevos materiales, y nuestro mayor clamor, por favor, comparta el programa para que esta información pues, pueda seguir llegando a tantas personas de interés como usted, que son importantes para nosotros. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente con Hablando de Historia con Enrique Encinosa. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta velada de hoy, jueves 31, se acaba el mes y tenemos el privilegio nuevamente de recuperar la historia, de hablar de la historia con una tremenda persona, el historiador Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches, gracias por tu tiempo, gracias por esta oportunidad de conectarnos con la historia. No, buenas noches, y no me tienes que dar las gracias. Para mí es un placer estar aquí y hablar historia. Y como yo creo que la mayoría de la gente no conoce la historia, hay muchos cubanos de todas las edades que simplemente te dicen algo que ellos escucharon en la escuela y no necesariamente en realidad. Y para eso vamos. Bueno, el último programa hablamos de Tony Chao y hablamos de los muertos en las huelgas de hambre y un poco tétrico, pero hoy voy a hablar de las operaciones que fueron exitosas de la oposición. El movimiento 30 de noviembre era dirigido por David Salvador, que era uno de los directores de la CTC, la Confederación de Trabajadores Cubanos, y el jefe militar era Irán González, que había sido miembro el 26 de julio y había sido teniente en la Sierra Maestra y se había licenciado ya del Ejército Rebelde y estaba estudiando en la universidad. Irán González es un tipo muy valiente, muy atrevido, y una de las cosas que él hizo fue reclutar a su hermano Tony. Tony era un ingeniero en lo que era la antigua refinería Shell, que después le cambiaron el nombre, no sé si ahora es la Nico López o ahí le han cambiado el nombre. Y le preparó dos bombas, dos petardos. Y déjame decirte, cuando tú tienes algo así como una refinería, me imagino que no necesita mucho explosivo para que aquello se encienda como una vela. Y eso lo hizo Tony. Incluso ellos habían preparado, en aquel momento se podía viajar fuera de Estados Unidos todavía. Viajar de Cuba a Estados Unidos todavía sin gran preocupación. Era el principio de la revolución, era el año 60. Y entonces Tony pone los explosivos en la refinería
sale del trabajo, va directo al aeropuerto, se monta en un avión y va para Miami. Así que, y esa llama, o sea, eso explotó y estuvo 4 o 5 días ardiendo. ¿Mm? Y fueron millones de galones de petróleo lo que se quemaron ahí. Otro incidente en Punta Blanca, había una armería, un polvorín, ¿ok? Y un miembro del clandestinaje que era capitán del ejército rebelde llegó al lugar en una inspección y él llevaba unos frascos de fósforo vivo. ¿Ok? Imagínate. El fósforo vivo fue utilizado en Cuba en los años 60 para hacer mucho sabotaje. Fósforo vivo es una mezcla química que mientras está en un pomo sellado no tiene problema. Si tú empiezas a sacar líquido de ese pomo, cuando coge oxígeno, empieza a arder. Entonces con ese, bueno, imagínate, uno de los trucos que usaba el clandestinaje, sobre todo en el campo, era coger las pelotas de ping-pong que todavía se podían encontrar en Cuba en aquella época y las inyectaban con fósforo vivo. Ya tú sabes. Y cuando estaba llena, la sellaban el huequito con un poco de cera de vela. Y eso lo tiraban en un lugar como un cañaveral. Al otro día, con el calor del sol, No, esa cera se empezaba a derretir. Y de pronto, ¡puf!, se quemó el cañaveral. El fósforo vivo se utilizó mucho. Y en Punta Blanca, el capitán del ejército rebelde hizo su inspección y dejó 2 o 3 pomitos. Igual que en otras operaciones, había, y yo desconozco de esto, pero era un pomito que tenía fósforo vivo. Y en la otra punta del pomito tenían algo tapándolo. No sé si era cera o algodón o algún tipo de tela. Mientras ese pomito estaba parado, no tenía problema. Cuando tú lo mirabas, empezaba a comerse la tapa. Y cuando se abría la tapa, ¡boom! ah, Y así fue que explotó el polvorín de Punta Blanca. Yo era un niño, estaba en casa de mi abuela en Santo Suárez. Y recuerdo aquella explosión. imagínate. Y fue, o sea, era una nube que parecía un hongo atómico. Así que, y hubo gente que empezó a decir, "Ah, una bomba atómica". No, no, no podía ser una bomba atómica. Pero sí fue impresionante. Y eso ahí se destruyeron cantidad de armamento del ejército de castrista. Después vino el Encanto. ¿No? La tienda del Encanto era uno de los lugares más fabulosos de Cuba y más famosos de Cuba. ¿Ok? Fíjate el nivel, era una tienda de lujo, Sí, cómo pero no. fíjate el nivel que tenía el Encanto, que Christian Dior, que era lo máximo en la moda mundial en aquella época, tenía una tienda en París y un salón en el Encanto. Y eso era todo. No tenía en Nueva York, ni en Chicago, ni en ningún otro lugar. Damas multimillonarias iban a Cuba nada más que a probarse los Dior y a comprarse los Dior. O sea, ese era el tipo de tienda que era. La nacionalizaron. Y entonces vino un sabotaje que fue 4 días, 4 o 5 días, sí, el 13 de abril, fue 4 días antes del desembarco de Playa Girón. Y Carlos Vidal González, que fue el que lo llevó a cabo, eh, entró en el lugar y tenía 2 artefactos explosivos que los pudo, bueno, que los escondió cuando entró en la tienda, cuando estaba a cerrar.
y ahí cuando eso explotó, la tienda entera ardió rápido. Ahí murió una mujer, Fe del Valle, una miliciana, y Carlos González Vidal tenía, o Carlos Vidal González tenía un remordimiento de que él no había querido matar a esa mujer, pero sucedió. Y después a él lo fusilan. Y murió con el remordimiento de que había quitado una vida. Y déjame decirte que eso se ve mucho en estos combatientes, sobre todo la gente del directorio. La gente del directorio revolucionario de Alberto Müller, de Salvat, de Fernández Rocha, eran muy religiosos. Y con ese alto nivel de religión, verdaderamente eran demasiado buena gente. Eran demasiado buena gente porque no mataban. Si tenían a alguien que ellos estaban casi seguros que era un infiltrado, no lo eliminaban. ¿Mm? Y esa a la larga fue la destrucción del directorio. Pero bueno, el encanto se destruyó. Después vino la noche de las 1000 bombas. Ahí te muestra que el cubano exagera cantidad. No hubo 1000 bombas. Pero a nosotros nos encanta eso de tengo 40 jevas. No, no, eso es parte No, del no tienes gentilicio, 40 eso no jevas, se puede, tienes no una se puede novia que te renunciar. aguanta. ¿Ok? Ellos nos entramos a peñazos, nos tiramos 500 golpes. No, no, se dieron 2 empujones. Y ahí sale todo el concepto de la noche de las 1000 bombas. La noche de las 1000 bombas fueron muchísimas bombas que sí explotaron en La Habana. Y déjame decirte, ni el MRR, ni el MRP, ni el 30 de noviembre, ninguno de esos grupos intentaba matar población. ¿Ok? Eran postes de teléfono, registros electrónicos, camiones del gobierno, guaguas del gobierno, solares vacíos para hacer bulla. Pero la noche de las 1000 bombas tuvo y yo recuerdo esa noche que probablemente fueron 20 o 30, probablemente fueron más de 30 bombas o petardos. Y yo recuerdo ser niño, estar en mi casa y papá, y después papá, y alguien decía en la familia, oye, como están explotando esta noche, sí, sí. Y después de la noche de las 1000 bombas, tenemos un reporte del gobierno castrista y un reporte de la CIA que dice que en un año en Cuba hubo más de 800 incendios causados por sabotaje, donde se destruyeron 300.000 toneladas de arrobas de azúcar. ¿Eh? Y de nuevo, eso era con la pelotica de ping-pong y con... Había uno que trabajaba en un tren, que era conductor de tren, y dice, cuando él pasaba por cerca de los cañaverales, él tiraba trapos con gasolina en la caldera para que salieran por la chimenea y cayeran en el cañaveral. Y así, y después se ponían a buscar a la gente que había quemado el cañaveral y ya el tren había pasado hace media hora, 1 hora. Después, una de las cosas que sucede que es de gran importancia es la creación de Alfa 66. Alfa 66 se crea en 1961 en Puerto Rico y lo crean básicamente un grupo, la mayoría, muchos habían sido segundo frente de Cambrai, el comandante Armando Fleite, Eloy Gutiérrez Menoyo, el comandante Andrés Nazario Sajén, Aurelio Nazario, su hermano, William Morgan, el mismo Tony Chao. Ahí de ese grupo salen 66 hombres, ese y otro grupo, porque por ejemplo Tuto Zavala, que después se vuelve uno de los grandes promotores de buceo de la historia de Cuba,
trabajaba en la banca. ¿Mm? Y había varios que trabajaban en la banca que pasan a ser parte de Alfa 66, que son fundadores. Las primeras acciones que llevaron a cabo fue un ataque al puerto de Isabela de Sagua y la playa de Juan Francisco en 1962. Y este lo llevó a cabo Menoyo. Yo no tengo ninguna simpatía por Menoyo, ¿no? Pero lo cortés no quita lo valiente y Menoyo dirigió esa operación. Después atacaron un barco ruso en un puerto cubano y atacaron las oficinas de seguridad del Estado en Isabela. En ambos ataques de Isabela, los hombres desembarcaron y atacaron la posición. Estas acciones fueron seguidas por 3 ataques a Tarará, en los cuales ametrallaron la posta de guardacosta o guardafrontera, como se dice en Cuba, de guardafronteras en Cuba, y atacaron un centro de entrenamiento de milicia. Y eso fue en 3 ocasiones diferentes. Y otras acciones del Alfa fueron en La Maya Matanza, el puerto de La Habana y Caibarien, donde ametrallaron a un barco británico que estaba trayendo mercancía de Cuba. También, además del Alfa, estaban los comandos L. Los comandos L los dirigía Tony Cuesta. Tony Cuesta era un joven empresario, había sido campeón de natación, extremadamente alto. Yo lo conocí cuando salió del presidio, que estaba ciego, pero en su época fue un hombre fuera de serie. Y él creó los comandos L. Él sabía navegar, él sabía, le gustaban los botes. Además, le gustaba incluso fabricar botes. Y Tony Cuesta llevó a cabo varias operaciones. Una, salió la foto de él en la portada de la revista Life, que fue en el 63. El periodista Andrew St. George fue con él, con Ramón Fonte y con Bayo y otros más a hacer un ataque en Cuba al un barco soviético, el Bakú. Y ahí me cuenta, bueno, Andrew St. George no llegó hasta Bakú, a él lo dejaron en el barco madre y ellos fueron en un bote de, no un bote, lo que era un bote de remo o un longboat hacia el barco. Cuando ellos llegan al barco, ellos tenían un tambor de esos de 55 galones o 50 galones que lo habían llenado de explosivos de diferentes, de todo lo que podían encontrar de explosivos, pólvora, etcétera, metralla, y tenían un timer de varios minutos. El problema es que el animal pesaba, o sea, cuando tiene 55, un tambor de 55 galones en un bote de remo. Imagínate. Pero aún así, cuando llegan y se arriman, ellos tenían un imán grande pegado con esparadrapo al tambor de 50 galones. Y entre Font y Bayo lo pusieron al costado de la nave. Los rusos que estaban de guardia se dieron cuenta y dieron una voz de alarma. Y entonces tuvieron un pequeño tiroteo mientras se escapaban. El Bakú se le hizo tremendo hueco y se pasó meses en Puerto Cubano siendo reparado. ¿Mm? No voy a entrar en más detalles de Tony Cuesta y el Alfa porque estoy trayendo esto más o menos hasta el año 63. Entre las operaciones, la CIA tenía, o sea,
estaban los grupos como el 30 de noviembre, MRR, el Alfa. Cuando que no estaban directamente bajo la CIA, pero tenían ayuda de la CIA, a veces financiera, a veces militar. Y entonces cuando un grupo de estos necesitaba ir a Cuba en una operación de armas, la CIA le daba armas y explosivos. Y les decía, cuando regresen, lo que les sobre, tírenlo al mar. ¡Ja! ¿Tú crees que eso iba a pasar con los cubanos? Nah. No, 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 no. Y entonces lo que sucede es que, y ya eso es otra historia, más adelante, que para los años 70, cuando no había ayuda americana, había muchísimos closets y, y storage aquí en Miami que estaban llenos de rifles, armas y explosivos para seguir la guerra. Bueno, las operaciones de la CIA, ellos tenían un grupo que se llamaba los Comandos Mambises, que esos estaban bajo la paga de la CIA, eran igual que si fueran oficiales del ejército americano. Y ellos llevaron a cabo varios ataques. Uno fue una refinería de petróleo, a una planta eléctrica, y a un aserradero, que yo hablé con uno de los que estuvo en el aserradero, y llevaron a cabo operaciones. Eso lo dirigía Guadalupe Lima, era el jefe, que ya debe haber muerto, yo lo entrevisté hace muchos años. Esta gente fueron al aserradero, había un aserradero en Oriente, y ellos desembarcan. Había un grupo de milicias que estaba cuidando el lugar, se tirotean, la milicia se rinde rápido, le quitan las armas y entonces ponen cargas explosivas en todos los equipos del aserradero y se van. Y fue una misión exitosa y no murió ni fue herido nadie. Y el 18 de noviembre de 1963, la lancha torpedera castrista LT-38-5 fue atacada de manera brutal, según el castrismo, sin previo aviso, como que van a avisarte que hoy te voy a atacar. Sería lo último. Una gente de la CIA. ¿Cómo es que dice el dicho? Guerra avisaron, mata soldados. Sí. Pero este ataque, en este ataque, los comandos mambises hundieron la lancha torpedera LT-385 y los hombres ranas de la brigada hundieron en Isla de Pino una lancha también torpedera del régimen. Y esos son unos cuantos de los elementos más interesantes. Una de las cosas que yo quisiera hablar es, o sea, hay gente que cuando te dice, no, porque para ir a Cuba en estas operaciones, no era simplemente voy a night ski en Los Cayos, me monto en un bote y voy como una línea derecha directo para allá, ¿no? Porque te ven en el radar, ¿no? Entonces lo que se hacía para llevar a cabo operaciones clandestinas era, por ejemplo, en los años 70, y estoy adelantando un poco, pero en los años 70, que fue época que yo viví, que ya yo era adulto y tenía entrenamiento. En los años 70, Cuba tenía una flota pesquera bastante grande que habían comprado a España y posiblemente no lo habían pagado. Y entonces esta flota pesquera salía con un barco madre. El barco madre podía cargar toneladas de pescado. Toneladas. Tenían un lugar inmenso, una bodega inmensa para llenar de pescado. Y salía con 28 lanchas de pesca. Las lanchas de pesca salían, pescaban, regresaban al barco, dejaban su carga y seguían pescando. Cuando ya el barco estaba lleno, el barco regresaba y las lanchas pesqueras se quedaban, se llenaban de nuevo y entonces iban regresando a su base de operación.
si tú querías atacar un barco pesquero, si tú querías llevar a cabo una misión así, o lo que hacías era, primero que nada, salías de Miami posiblemente en 2 o 3 lanchas. Una lancha llevaba los tanques de repuesto de gasolina, los cuales se enterraban en Cayo Smith o Cayo William, uno de los cayos de las Bahamas. Otra lancha a lo mejor llevaba las armas por si las guardacostas estaban vigilando. Ya era la época en que no se apoyaba eso y paraban. Entonces eran, no, esos son 9 pescadores Mm. que quieren ir a pescar ahora ahí a alta mar y no tenían armas, pero las armas iban llegando por otro lado. Entonces ya tú tenías las armas, tenías los hombres, tenías el barco madre, que posiblemente era un camaronero o algo que no fuera obvio, ¿no? No era un acorazado. Mm. Entonces lo que tú hacías era, tú empezabas a monitorear la radio de esas 28 eh, barcazas y dónde se estaban moviendo y te ibas uniendo a la parte de atrás. ¿Mm? Y cualquiera que estuviera mirando un radar, lo que veía era una pila de puntos. Un Mm. punto grande, el barco mayor, y 28, 29 punticos, pero no, tú no estabas contando. Entonces así podías llegar a la zona. Ahora, después que hacías lo que hacías, tenías que irte de ahí rápido, Ah. pero rápido, rápido. Y nada, eso básicamente, o sea, yo creo que el clandestinaje tuvo muchos éxitos, las guerrillas también. Y fue una guerra que se extendió por mucho tiempo. Y ya estamos ahora en la etapa ya del 62, 63. Yo creo que en la Mm. próxima vamos a empezar con cómo se formaron las guerrillas del Escambray y por qué. Sí. Así que, bueno, pues eso es Bueno, todo lo que nos tengo por hoy. quedan 6 minutos, sí que tenemos todavía 6 minutos. Bueno, Esto es un cualquier mundo. pregunta que me quieras hacer. No, no, no. Fíjate que al principio tú empezaste por lo del encanto. Yo estaba muy chiquito. El momento yo salí de Cuba, tenía 6 años, cumplí los 7 en Venezuela, pero me acuerdo de Bueno, todo. fíjate, yo tenía 11 y recuerdo el cielo rojo cuando el Pues encanto de Dios. yo me acuerdo muchísimo, sobre todo en el programa anterior, cuando tú hablaste de la tienda del Tencent, todo eso me vino muchos recuerdos, porque aparentemente la computadora arriba guarda las cosas, uno sabe que está ahí, pero uno no viene. Pero me vinieron muchos recuerdos y eso que tú dijiste, si había un glamour y que aún así lo buscas en la historia hoy, en todas las páginas que hay que referencia a esa tienda, y eso era un ícono de elegancia, de prestancia y de mucha categoría que no lo había, como tú referenciaste, en diferentes partes del mundo. Era Cuba quizás por lo estratégico que era, el vínculo con los Estados Unidos, la tecnología llegaban allí, todas esas cosas, pero es de notar eso, que ni siquiera en Nueva York existía. Y la otra parte, esto de todo esto, que en aquel momento eran muchachos, que todos son héroes que ya muchos ya han muerto, han desaparecido o están en la lista de que ya estamos por irnos. Y la pregunta mía, la intriga o la interrogación sería, ¿qué esperanza tenían ellos realmente, esa confianza que tenían con gente de la CIA, con todo, y que ellos iban a lograr ese objetivo? ¿Qué mística, o sea, qué los impulsaba a esa convicción? Fíjate, y ahora vamos a apartarnos un poco de eso. O sea, había confianza. Antes de Girón había mucha. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaba, no hay manera que los americanos vayan a permitir comunismo en Cuba. ¿Mm? José Basulto, que estudiaba en Harvard, regresó a Cuba como agente de la CIA y estaba preparando 10 toneladas de armas y explosivos que iban a entrar para las guerrillas y para el clandestinaje. Y no llegaron. Y Basulto se frustró tanto con aquella operación que cuando regresó a Estados Unidos no quería nada que ver con la CIA.
y cogió el Juanín, que era un barco de la CIA, prestado por el que lo tenía en aquel momento, que todavía está vivo y es una buena persona. Y el Juanín y otro más. Y Basurto fue a México y se compró un cañón 20 milímetros Lati. Porque en México tú podías comprarlo con dinero, lo que fuera. Claro. Y se compró un Lati con 20 balas, el cañón 20 milímetros. Y con eso hicieron un ataque al Hotel Rosita Ornedo, en la zona de Miramar, que estaba todo el edificio, todo el hotel era lleno de extranjeros, diplomáticos, técnicos soviéticos, checos, polacos. Incluso ellos llevaban un tanque de gasolina para, para rellenar gasolina y poder regresar, porque si no, no iban a poder. Y cuando echaron la gasolina y llenaron el tanque antes del ataque, mucho del tanque se viró en la cubierta. No, imagínate. Y entonces se quitaron las camisetas, los calzoncillos, toallas, todo lo que tenían, lo mojaron con agua salada y lo pusieron alrededor del cañón para cuando el cañón disparara no creara chispa y no se encendiera aquello. Qué riesgo, ¿no? No, y lo hicieron bien. Pero eso se demuestra, hubo muchos que ya empezaron después de Girón a pensar en el concepto de que tenemos que hacer esto solo. Pero eso Hay también, tantas personas que hay que referenciar o que no olvidar, indistintamente de su plano personal, sino de lo que ellos proyectaron como héroes, porque eso es lo que esas personas se la jugaron. y déjame decirte, yo pensé igual que ellos. O sea, tenemos que hacerlo nosotros solos, pero con el tiempo y el estudio de la historia, no hay país que se libere solo. No. ¿No? Tú necesitas o de los americanos, o de los brasileros, o de los hondureños. Tú necesitas de un gobierno que te dé apoyo, que te dé finanzas, que te dé entrenamiento militar, que te sirva de base de refugio. Claro. Y si tú no tienes eso, no vas a tumbar al régimen. Bueno, Enrique, antes de terminar, en el día de ayer, el miércoles, tú volviste pues a los programas tuyos, a tu podcast. Creo que fue un éxito, yo lo vi, me pareció fantástico, y lo importante de esto es no perder la vía, que verdad que el programa, que tú lo puedas lograr mantenerlo, porque hay muchas personas que están interesadas en ese estilo, y esa persona que tú presentaste ayer, Carlos Heredero, de verdad fue un programazo de lujo, de verdad te felicito por él y espero que continúe. No, sí, yo pienso traer a muchos de los que tuve de invitados cuando estaba en la radio. A Igor Packlin, a Roland Béjar, a Julio Schilling y bueno, ahí siempre tengo a Manny ahora. Manny es a pupilo. Así que, pero y Manny que empezó conmigo, Manny estuvo conmigo de los 11 años o de los 10 años que yo estuve en La Poderosa, él estuvo conmigo como 8. O sea, una vez, por lo menos una vez a la semana. ¿No? Toda una historia. Bueno, el tiempo se ha terminado. Gracias de verdad nuevamente. Este programa ya lo conversamos, va a salir fijo todos los jueves a esta hora. Esperemos que por favor compártalo, hágalo llegar a tantas, porque esta historia que nos pertenece, somos los dueños de esa historia y no debemos dejarlo olvidado. Muchísimas gracias, un abrazo, Enrique, y nos vemos en la próxima oportunidad. Candela. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos. Una
en cadenas civiles vivir, en afrenta y oprobio sufrir, el clarín escuchar el sonido, a las almas valientes mover. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say